de Deuteronomio 32, del 1 al 4. Cuando ustedes tengan la palabra, me pueden indicar con un amén. Ahí está en la pantalla para los que no traigan Biblia. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Cómo dice? Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, y Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él justo y recto. Incline su rostro. Padre, te adoramos, honramos y glorificamos tu nombre en esta mañana, en esta tarde, Señor. Y gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, por la palabra, Señor, que nos das en esta tarde. En el nombre de Jesús te pedimos que sea entregada a Dios, así como la has compartido conmigo. Permite, Dios, que edifique la vida de cada oyente en esta mañana. Y también, Señor, quita cualquier distractor que pudiese haber en nuestros medios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando yo leía estos versículos, hermanos, me ponía a pensar en el regocijo que tuvo el pueblo de Israel cuando hubieron pasado el Mar Rojo como si fuese tierra seca. Y cuando voltearon, el mar había anegado a sus perseguidores. Y a raíz de este milagro de parte de Dios, haciéndolos cruzar por en medio del mar, allí en medio de este milagro, ellos empezaron a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y de ahí se desprende el cántico de Moisés, en alabanza, en gratitud y en adoración a Dios. Este cántico de Moisés no solamente hizo eco en ese momento, pero había mujeres, dice la palabra, danzando juntamente con María, la hermana de Moisés, danzando y brincando por las proezas que Dios había hecho ahí cuando ellos cruzaron. Y cómo el Señor derrotó a sus enemigos. Y esta palabra, este cántico de Moisés, hace eco también en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y Juan, el teólogo, escribe: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este cántico de Moisés hace una exaltación a Dios, exaltación a nuestro Dios. Amén. Cántico al Señor Dios Todopoderoso. Casi siempre se están cantando cantos que conmueven el corazón, cantos que remueven las conciencias, cantos que en ocasiones le traen a memoria a usted algún incidente, algo en el pasado. Pero en este caso, el cántico de Moisés es única y exclusivamente para exaltación del nombre de Dios. Yo me gozaba con el ministerio de alabanza porque todos los cantos, todos los coros empleados en esta mañana iban encausados a la exaltación de nuestro Dios. Y ¿sabe qué? En cada servicio, en cada culto en el que nosotros nos reunamos a rendirle al Señor adoración, deberíamos de tener siempre presente: esta reunión es con el motivo de exaltar el nombre de nuestro Dios.
Esta reunión es con el propósito de que Dios sea honrado, de que Dios sea glorificado. Y como resultados de esa entrega, de esa adoración a su nombre, Él hará proezas, hará maravillas entre nosotros. Esta mañana yo quiero compartirles cómo Moisés fue inspirado en este cántico. Moisés es una de las figuras centrales en el Antiguo Testamento. Bueno, Abraham, no se diga, Abraham, el padre de la gracia, el padre de la promesa, al que le dijo el Señor: me serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando Moisés fue llamado por parte de Dios para un servicio especial, este hombre de Dios trajo la liberación del pueblo hebreo, la liberación de los cautivos en Egipto. Concretamente, Dios le eligió a Moisés para sacar a Israel del cautiverio de Egipto y llevarlo a la salvación hacia la tierra prometida. Entonces Moisés no solamente fue libertador del pueblo hebreo, pero también mediador del antiguo pacto, el dador de la ley, el autor principal del Pentateuco, de los primeros 5 libros, y escritor de varios libros, de varios salmos en el libro de los Salmos. Y entre otras cosas, en este capítulo 32, del 1 al 4, encontramos verdades que resaltan en este cántico, verdades fundamentales que resaltan en este cántico, como si fueran las 3 dimensiones centrales en este cántico. Cómo Moisés, a través del cántico, se hace testigo universal de la palabra de vida y de la exaltación de la soberanía del Altísimo Dios. Moisés, en este cántico, no osa llamarse el compositor principal, pero sí el que sabe exaltar el nombre de Dios por sus proezas, el que sabe elevar alabanza y adoración a nuestro Dios por sus grandes proezas. Fíjese las grandes verdades en este cántico, y son verdades de manera universal, sus grandes verdades de manera universal. Y como dice la palabra, hay testigos en todas partes de la grandeza de Dios. Dice el cántico: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios es el Señor de toda la creación. ¿Cuántos están de acuerdo con Moisés? Dios es el Señor de toda la creación. Como dice Colosenses del 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan el teólogo escribió en San Juan 1, del 1 al 4: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio por Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Estas son palabras que exaltan al Dios creador. Son palabras que engrandecen al Dios que creó todas las cosas. La creación entonces proclama, la creación en un sentido universal proclama la grandeza de nuestro Dios. Esto indica, hermanos, que la majestad de Dios no es algo privado o reducido a pequeño,
Sí, dice un comentarista, toda la creación es un dedo extendido señalando a Dios. Toda la creación, nosotros mismos somos un dedo extendido, somos un testimonio viviente del Dios creador, porque la Biblia habla del hombre como una creación especial. Hemos estado en el mundo desde nuestros orígenes y todos deberíamos reconocer la realidad de Dios, incluso antes de que Él diera su revelación, antes de que Él revelara a Moisés que debería de cantar. Toda la creación a una exalta el nombre de Dios, y nosotros, antes de que nos lo revele, somos el testimonio viviente de que Él es el Dios creador. Somos hechura suya, dice, creados a su imagen y a su semejanza. Nadie se hizo a sí mismo. Dios nos hizo a todos. No nos hicimos solos. Él nos hizo a nosotros. Por allí se enseñan, dan enseñanzas erróneas, el evolucionismo, el creacionismo. Los progresistas hablan de la creación como si fuera un hecho aislado. Pero es como si estuvieran tratando de evadir al Creador. Es como si estuvieran tratando de excusarse al vertir sus enseñanzas. Pero nosotros sabemos lo que la palabra dice. El apóstol Pablo, cuando empezó en la vida cristiana, se encontró con muchas filosofías huecas, con muchas enseñanzas acerca de la creación. Y él mismo tuvo que escribir en el libro de los Romanos, expone que la humanidad es inexcusable ante Dios, ya que su poder y deidad son evidentes a través de la creación. A pesar de conocer la verdad, los hombres rechazaron rechazaron la verdad y empezaron a darle culto a las criaturas antes que al Creador, dice Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero aquellos que están desviando la verdad, honrando a las criaturas antes que al Creador, dándole lugar al creacionismo, al evolucionismo, a las teorías, a las diferentes enseñanzas que son contrarias a la palabra, merecen el elogio. No, hermanos, el que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es el Dios creador, por encima de todas las cosas. Él sea exaltado. Él es el testimonio viviente en todas partes, por donde quiera que caminemos. Ahí está la evidencia de que Él es el creador, de que Él es Señor por encima de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese lo que dice el Salmo 19 del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite palabra al otro día, y una noche a otra noche revela conocimiento. No hay discurso ni palabras, su voz no se oye. Su voz ha recorrido toda la tierra, y sus palabras están en el confín del mundo. En ellos ha puesto un tabernáculo para el sol, y que es como un novio que sale de su tálamo y se regocija como un hombre fuerte al recorrer el camino. Su nacimiento es de un extremo de los cielos y su círculo hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Nosotros
Desde en la mañana que miramos el sol cómo se levanta, debemos de exaltar el nombre de nuestro Dios por ese gigantesco faro que alumbra nuestra tierra. Debemos exaltar el nombre de Dios en cada instante que sabemos que se mueve, dando curso a un día, porque como dice el salmista, un día emite palabra al otro día. No hay nada que se esconda de su calor. El nombre de Dios debe ser exaltado en cuanto nos levantamos, en cuanto empecemos a caminar y veamos a otro ser humano caminando a un lado de nosotros. Exaltemos el nombre de Dios porque Él es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Su grandeza es universal y su exaltación debe de estar en nuestros labios todos los días desde que amanece. Otra de las verdades que resalta Moisés en este cántico es que su grandeza es nutriente y suave. Añade en el versículo 2 de Deuteronomios 32:2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aunque es un Dios inmenso, su palabra no viene para destruir, sino para dar vida. Y dice Moisés, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y la lluvia representa en este caso la instrucción que empapa el corazón, la palabra de vida que llega al corazón. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, todos justos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel que la que destila el panal. Y el salmista añade en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra dada por Moisés en el libro del Pentateuco y las verdades entregadas en este cántico de liberación exaltan a la palabra que da vida, a la palabra que no solamente nutre el conocimiento, pero que vitaliza nuestro ser entero. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esa palabra escrita, hermanos, que por mucho tiempo ha querido el hombre destruirla. Ha querido el hombre deshacerse de ella para no tener excusa delante de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz, que es cortante más que toda espada de dos filos. Destaca que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra profundamente para partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es una letra muerta, sino una letra viva que le revela la verdad en nuestro corazón. Y cuando la leemos redarguye, penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Destila esta palabra como el rocío para darnos razonamiento a nuestro entendimiento. Es como la brisa suave que llega a nuestros pensamientos para entender la mente de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere revelarnos a nuestro corazón.
Es como la llovizna que empapa la tierra y hace que germine las plantas, le da vida a las plantas. La palabra es viva y eficaz. Cuando el hombre se considera muerto, cuando el hombre piensa que ya no tiene esperanza, cuando el hombre siente que está perdido en sus delitos y pecados, llega la palabra a su vida y empieza a empapar el pensamiento, empieza a redarguir el corazón. El hombre empieza a entender el plan y el propósito que Dios tiene para su vida y encuentra que esa palabra es transformadora. Encuentra que esa palabra ha cambiado su forma de pensar. Encuentra que esa palabra le ha dado esperanza. Encuentra que esa palabra le ha cambiado el rumbo y el curso de su caminar. Porque esta palabra representa la gracia renovadora. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana, cuando usted se levanta y empieza a escudriñar la palabra, empieza a leer unos cuantos renglones de la palabra, siente que aquello le vitalizó, siente que aquello le ayudó a enderezar sus pensamientos, siente que esa palabra que empezó a considerar en su vida le ha dado esperanza cuando sentía que no había. Lámpara es a mis pies, dijo el salmista, tu palabra es lumbrera mi camino. Simboliza las bendiciones y la unción, la renovación espiritual constante asociada con el poder del Espíritu Santo. Como el rocío suave que llega silenciosamente a las plantas, como el rocío suave que llega silenciosamente y baña las rocas. Así es la palabra viva y eficaz, como el rocío suave llega a los pensamientos y baja al corazón y transforma aquella conducta que parecía no tener esperanza. Como el rocío suave. Y somos tan real testimonio de lo que Dios ha hecho a través de su palabra en nuestras vidas. Vemos los resultados de nuestro trato con Dios, del trato de Dios con nosotros, dando fruto abundante, porque la palabra no vuelve vacía. Esa es la verdad en el cántico de Moisés. La palabra es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Edom y baja hasta el borde de las vestiduras, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La palabra es viva. Otra de las verdades que exalta aquí, resaltan en el cántico de Moisés, es la soberanía absoluta de Dios. Como Dios es soberano ante todo. Porque el nombre de Jehová proclamaré, dijo Moisés. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto. Verdades trascendentes, hermanos. A veces cantamos nada más, decimos Dios es santo, pero no lo experimentamos en su santidad. A veces cantamos Dios es justo, pero no experimentamos su justicia en nosotros. Y esto es exactamente lo que Moisés está tratando de decirnos en esta mañana a través de su cántico. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto.
Cuando él dice, porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Por qué? Su nombre, el nombre de Dios, representa su cantar y la esencia de su personalidad. Fíjese que hay algunos escritores que concuerdan con este cántico, como Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, yo soy el que soy. Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay quien salve. Porque yo Jehová, dice, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Fíjese, el nombre de Jehová casi en su totalidad aparece 7,000 veces en las escrituras hebreas, lo que resalta su importancia. Fíjese, más de 6,000 veces es exaltado el nombre de Dios, resalta su esencia en las escrituras hebreas. Tal vez en la traducción hebrea no resalte tanto, porque las traducciones se hicieron en otro tiempo. Sin embargo, en la traducción, en las escrituras hebreas, este nombre, yo, Jehová, es resaltado más de 6,000 veces, como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios que estableció su linaje en la fe y en relación con el hombre. Moisés no solo proclama su nombre, también proclama que Él es Jehová Dios. Y nos invita, como invitó en aquella época al pueblo hebreo, nos invita al pueblo a engrandecer a Dios por encima de todas las cosas, por sus proezas. A engrandecer a Dios, aun cuando no nos haya dado nada. Aun cuando no nos haya contestado ninguna de sus peticiones. Aun cuando no hayamos sido beneficiados de inmediato por una petición que le hayamos hecho. Moisés nos invita a exaltar la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que no se queda con las manos quietas. Porque es un Dios que siempre está presente. Porque es un Dios que nos rodea todos los días, las 24 horas del día. Porque es un Dios que nos mira desde el cielo. Porque es un Dios que ha engrandecido su nombre sobre las naciones. Él es nuestro Dios. Y hace promesas grandiosas a través de la palabra. Promesas de darle vida a aquello que está muerto. Promesas de engrandecer aquello que está seco, aquello que no tiene esperanza. Él es nuestro Dios. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Y Él es Santo de Israel, el que creó el universo. Lo proclaman todas las escrituras, hermanos. ¿Quién es nuestro Dios? Y sabemos quién es Él, pero a veces no le exaltamos. No es que nosotros hagamos a Dios cuando lo exaltemos. No, Dios ya es. No es que nosotros podamos exaltarlo y ya Dios exista. No, Él ya es. Él ya lo es. Pero es importante que le reconozcamos, que le declaremos, que las verdades de Dios sean conocidas cuando nosotros le exaltemos. Que las verdades de Dios sean conocidas, lo que Él es y lo que puede hacer, aun cuando no nos haya hecho a nosotros el favor que le pedimos. En su cántico, Moisés le proclama como la roca.
Y la roca, hermanos, nosotros sabemos que es una palabra poderosa en la Biblia, porque está tipificando a la roca de los siglos, a la roca inconmovible. Es una expresión bíblica de confianza absoluta, quien nos da seguridad y refugio, fortaleza, y es una fortaleza inquebrantable, tal como lo describe en los Salmos. Representa la roca en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al Dios mismo, como un fundamento sólido, como el libertador y protector digno de ser invocado en momentos difíciles. Hay muchos significados de la roca, y Moisés lo exalta como si fuera la roca inconmovible. Claro, porque fue la roca que les acompañó en el desierto, la inconmovible roca que les proporcionó agua en el desierto. ¿Cómo no proclamarlo como la roca? Dice el Salmo 18:2, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi refugio. El Salmo 62:6 y 7, solo es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no caeré. Primera de Samuel 22, del 2 al 3, describe a Jehová como roca y fortaleza, libertador y escudo y alto refugio. Otra de las razones por qué Jehová es nuestra roca, así lo describe el cántico, como la roca, implica inmutabilidad. Porque la roca no cambia con el tiempo, permanece intacta. Igual frente a las tormentas. A menos que lleguen y la trituren con un martillo. La roca que nosotros conocemos de manera material. Pero a la roca que representa este cántico es inquebrantable, es inmutable. No cambia ni se desvanece. Yo cuando voy pasando por la Rumorosa, hermanos, desde que empezamos, hubo un tiempo que me dio miedo por la inmensidad de las rocas. Pero desde que empezamos, yo vencí el miedo. Y dije, Señor, tengo que vencer el miedo, pasar por aquí. Porque aquí lo que tengo que decir es que Dios ha sido engrandecido y demostrado con tantas rocas, demostrado de una manera extraordinaria. ¿Quién es como nuestro Dios? No hay nadie que iguale a sus obras. No hay nadie que se asemeje al Dios creador que nosotros tenemos. Oiga, qué honor tan grande, qué privilegio tan grande tenemos nosotros, los creyentes, los que hemos experimentado su amor y su poder, su refugio firme, su poder que no cambia ante nada, que no se muda, no se desvanece, es inmutable. Es comparado con la protección segura. Lo compara a la perfección de su obra. Dice el verso, Él es la roca cuya obra es perfecta. Una roca sólida sugiere una base sobre la cual se puede construir cualquier cosa sin temor a ser derrumbada. Lo proclama a Jehová como la roca, de tal manera que es un fundamento firme, seguro. Y sabe, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo identifica a esta roca que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Lo identifica como la roca que es Cristo nuestro Salvador. La representa como es la roca inconmovible al que nosotros conocemos, al Señor Jesucristo. Y la presenta como la piedra angular para nosotros los creyentes, la base sólida de nuestra doctrina. Roca en donde nada más
pueden tropezar aquellos incrédulos, y todo aquel que lo rechaza tropiezan en esa roca. Pero a nosotros es refugio firme, ancla de fe, ancla inconmovible. Y lo tipifica la roca que describe Moisés en el cántico en el desierto. El cántico se repite en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. En Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Y Juan el teólogo en el Apocalipsis lo describe: ¿quién no te temerá? ¿Quién? ¿Quién estará por encima de ti? Nadie. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Jehová es recto, Jehová es Dios verdadero, en él no hay iniquidad, él es justo, él es nuestro Dios, él es nuestro Dios, él es nuestro Dios. ¿Entiende eso? Él es nuestro Dios, ¿entiende eso? Exaltemos su nombre, engrandezcamos su nombre, porque está por encima de todo, y todas las cosas en él subsisten, dice la palabra. ¿Cómo le exaltamos nosotros? ¿Cómo le reverenciamos? ¿Cómo le adoramos? ¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo le conoce? ¿Qué sientes cuando oras? Cuando inclinas tu rostro ante su presencia. ¿Qué sientes cuando estás ahí en la intimidad adorando su presencia? ¿Qué sientes? No se conmueven tus entrañas. No empiezas a clamar, a gemir y a decir: Dios, seas exaltado aquí en la intimidad. Te amo, Dios, por lo que tú eres. Te amo, Dios, por la grandeza de tu poder, por tus grandiosas obras. Te amo, Dios. La adoración y exaltación y alabanza a Dios debe de ser un estilo de vida, pues hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. En estos dos pasajes de la Biblia, Deuteronomios 32 del 1 al 4 y Apocalipsis 15:4, se enmarcan estas tres verdades de su exaltación. Hay testigos universales del Creador. La exaltación por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Como el salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Él es la palabra de vida, la palabra que taladra el corazón, la palabra que quebranta, la palabra que penetra, la palabra que discierne los pensamientos. Él es la palabra que discierne las intenciones del corazón. Es la palabra que transforma. ¿Acaso no lo ha transformado a usted? Entonces Dios debe ser exaltado por la obra gloriosa que ha efectuado en su vida.
habiéndole transformado. Él es soberano. En su soberanía absoluta hace y sabe lo que hace y en qué momento lo hace. Como le rendimos culto a nuestro Dios. Fíjese lo que dice el teólogo. Póngase de pie. Juan el teólogo en Apocalipsis. Él en su soberanía hace como quiere y lo que Él quiere. Y como dice la palabra, Él da y Él quita. Él pone reyes y también los quita. Él transforma al que quiere y tiene misericordia de quien Él quiere. Dice Juan el teólogo: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de sus nombres, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan cánticos de Moisés, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Oiga, qué palabras tan profundas. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, todas, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cómo le exaltamos, hermanos? ¿Cómo le exaltamos nosotros? ¿Cómo reverenciamos el poder de su grandeza? ¿Cómo le adoramos? ¿Quién es Dios para usted? ¿O solo viene y le adora el domingo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo le exalta? ¿Cómo le conoce? ¿Quién es Dios para usted? Cuando inclina sus rostros en la casa, cuando se postra delante de su presencia, lejos de postrarnos delante de su presencia para hacer una lista de peticiones, deberíamos de exaltar su nombre, de engrandecerle, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y sabe que Él en su soberanía dirá: mira este cómo me adora, mira este cómo levanta mi nombre en alto, mira este cómo se humilla delante de mi presencia. Voy a tener misericordia. Saca las notas. A ver cuál es su petición más apremiante. Saca las notas, porque está adorando mi nombre, porque está engrandeciendo mi nombre, porque se acordó de exaltar mi nombre. Haré memoria de sus peticiones. Tomaré en cuenta sus peticiones, por cuanto no se ha inclinado para pedirme absolutamente
solo me ha exaltado, solo me ha adorado. Ahí está la petición, ahí está la respuesta. Sin que tú le pidas absolutamente nada. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestras bocas y Él sabe qué hemos de pedir. ¿Cómo no? Claro que sí. Él en su soberanía sabe responder. Pero hazlo primero. Hazlo primero. Antes de pedirle, exalta el poder de su grandeza. Yo quiero que vengas aquí al altar. Córrale. Es el momento para adorar su presencia. No tenga miedo de venir al altar, porque si te quedas allá es porque tal vez no quieras que el Señor te sorprenda con un toque de su presencia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga.